posibilidad de que haga la oración inicial. Ya que hace mucho que no lo vemos, bueno, lo aprovechamos. Está bueno. Bueno, pues vamos a ponernos en la presencia del buen Dios que acompañe nuestra vida y nuestra historia en este día que vamos a hablar sobre un tema importante que conecta a nuestra humanidad con la humanidad de Cristo, que Él nos acompañe. Oramos con esa oración que Jesús nos ha enseñado, donde nos recuerda que somos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora puede grabarnos a Mario si quiere. Ya estamos. Pues ya está grabando, Rodolfo. Ok. Les pido que se muten. No sé qué ocurre acá. Ahí estamos. Bueno. Esperen un segundito. Como ven, el título entonces de hoy es esta relación que prácticamente es una relación prácticamente obligada. Una relación entre psicología, teología y pedagogía. Psicología social. Uno sabe que psicología social lo tiene como referente a Pichón Rivière, pero también lo tenemos a Barón, que tal vez Barón va a estar más presente entre nosotros en esta conferencia. Teología de la liberación, por supuesto, Gustavo Gutiérrez y todo el derrotero de grandes teólogos y pensadores críticos que tiene la teología de la liberación. Entre ellos nosotros, quiero decir esto. Cada uno de los que estamos de alguna manera relacionados al pensamiento, dentro de la oración, la pastoral, la contemplación crítica, somos teólogos de la liberación. Y la pedagogía de la liberación, teniéndolo presente a Paulo Freire, un gran pensador pedagogo que lastimosamente en la academia, en las universidades donde se estudia para docente, profesor, maestro, es un, digamos, pensador que se piensa y que se estudia a la pasada, no con la profundidad que se necesita. Bueno, se entiende, ¿no? O sea, fíjense, en psicología social se estudia mucho, al menos acá en Argentina se estudia mucho. Hay ciertas, digamos, instituciones que ofrecen la licenciatura, la tecnicatura, en buena hora, pero no está, por ejemplo, fuertemente dentro de las formaciones académicas de los docentes o de los psicólogos. O sea, si vos no haces una tecnicatura, una diplomatura, una licenciatura en psicología social, no te enterás mucho. Y lo mismo pasa con teología de la liberación. En los seminarios donde estudian los curas o otras instituciones religiosas, no se estudia la teología de la liberación, bueno, francamente. O sea, acá, por ejemplo, está la Universidad Católica y ofrece, por ejemplo, cursos sobre doctrina social de la Iglesia, pero no tocan a la teología de la liberación. Es como medio contradictorio. Un día yo pregunté si en la bibliografía de la Tecnicatura de Doctrina Social de la Iglesia estaba Medellín y no me respondió nunca. Así que el que cayó otorga. O sea, no estaba en Medellín, evidentemente.
Entonces, y bueno, y pedagogía de liberación, como les digo, o sea, no, y en realidad es todo una cuestión, obviamente, estratégica, porque si yo en la universidad profundizaría las materias de pedagogía desde la liberación, es decir, desde Pablo Freire, hay otros más también, por supuesto, pero digo, generaríamos docentes críticos. Y si en los seminarios enseñáramos teología de liberación con toda la profundidad que se requiere y la seriedad y la rigurosidad que requiere, y tendríamos curas con una mentalidad revolucionaria. Claro, bueno, y lo mismo pasa con psicología, ¿verdad? O sea, no queremos psicólogos liberadores, queremos psicólogos que por ahí lo que hacen es, de alguna manera, postergar el trauma y de eso hacer un negocio, ¿no? Muchos psicólogos trabajan de esa manera. Yo los comparo a los mecánicos de auto, ¿viste? Que vos lo llevás y te arreglan el carburador, pero no te arreglan la bomba de agua. Entonces, a las 2 semanas ya lo tenés de vuelta el auto en el mecánico. Entonces, lo que se trata acá es transformar. ¿Qué es tener? ¿Qué es tener? ¿No es cierto? Hay una gran pregunta. Hay una gran pregunta detrás de cuando uno desarrolla psicología social, teología de la liberación, pedagogía de la liberación. Hay una gran pregunta. ¿Qué es ser pensador crítico? ¿Qué es ser pensador crítico? Siempre Heidegger, me gusta porque Heidegger siempre solía decir que en las obviedades están las grandes verdades. En las obviedades están las grandes verdades. Entonces, la pregunta también, tal vez usted dice, la pregunta sencilla que hace, ¿qué es ser pensador crítico? Y claro, tiene una respuesta que se amplía. El pensador crítico es aquel que busca transformar la sociedad. Eso es el pensador crítico. La definición por excelencia de un pensador crítico es un transformador de la sociedad. Y se parece mucho a lo que plantea Carlos Marx, ¿no? Si se ha venido estudiando filosofía durante siglos y nunca se transformó en la realidad, siempre se ha teorizado. Entonces, fuertemente, lo que hay que decir es que todo aquel que crea que es un pensador crítico tiene que hacerse la pregunta en qué medida está colaborando para la transformación social. Porque si nosotros no desarrollamos una transformación social, la crítica se transforma sencillamente en un lloriqueo de la realidad social. Un lloriqueo. Y está bien que uno llore de lo que pasa, pero uno no puede quedarse en el llanto de lo que pasa. Uno tiene que aspirar a transformar la sociedad. Entonces, primer punto para ir aclarando el camino de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es un pensador crítico? Es un transformador de la sociedad. Y eso no se estudia en ninguna universidad, tampoco para pensador crítico. Eso en realidad se va adquiriendo desde la voluntad, ¿no?, propia, individual. Si lo quisiéramos decir desde Friedrich Nietzsche, o lo que quisiéramos decir de Freud, o lo que quisiéramos decir de Carlos Marx, y es una postura de una voluntad de poder, ¿no?, de concientización material de la realidad. Es toda una definición en donde ubicamos a los tres pensadores, ¿no?, de la sospecha, ¿sí? Entonces, es una cuestión de conciencia crítica, es una cuestión, ¿no?, de contemplación crítica, y es una cuestión de arremangarse y transformar la sociedad desde donde uno pueda. Así que ahí tenemos una gran definición estructural de lo que o lo cual queremos llegar en esta conferencia. Vamos a avanzar.
Bueno, la teología, la psicología y la pedagogía se cruzan en los años 70, justamente por una cuestión prácticamente lógica, ¿no? O sea, la realidad social y política de los 70 en Latinoamérica es caótica. Está el Plan Cóndor, está todo el tema de esta puja de poderes sociales y políticos que plantean justamente la izquierda, la derecha y en el medio quedan siempre, ¿no es cierto?, los pobres. Yo recuerdo que un profesor de filosofía en mi carrera, cuando nos daba griego, planteaba él que la vida siempre ha sido así. Los grandes dioses, Zeus, ¿no?, su Apolo, qué sé yo, los grandes dioses generaban las batallas y ellos pisoteaban al pueblo y los que ganaban eran ellos o perdían ellos, pero el pueblo salía vencido, ¿no? O salía destruido. Y eso pasaba en los 70. ¿Eh? Y pasa aún hoy. Por decir un ejemplo, la gran batalla en Colombia entre Cepeda y el de ultraderecha, es decir, está bien, Cepeda sufre una derrota política, sufre el dolor de no poder ganar una elección porque tiene un gran proyecto social dentro de su país, como pasó en Perú, y el otro gana, y por supuesto, feliz de la vida, pero el que sale perdiendo es el pueblo, en definitiva. Es el pueblo. Porque el que pierde es aquel que está de a pie. El que pierde es aquel que tiene que invertir o el que tiene que trabajar, ¿no? Entonces, claro, los grandes, los gigantes, los que toman decisiones, en definitiva, no son los que sufren directamente las consecuencias. En los 70 se cruza entonces la teología de la liberación junto con Gustavo Gutiérrez, Paulo Freire, Pichon Rivière con su psicología social se cruzan porque hay coincidencias en lo educativo, en lo cultural, en lo religioso, en lo político, ¿no?, en lo económico. Y se va generando este pensamiento crítico desde los 70. Desde los 70. Yo siempre he pensado que es interesante imaginarse que en Latinoamérica somos una pequeña Frankfurt, porque en realidad hay grandes pensadores acá, que por lo que decía muchas veces Enrique Dussel, tener una cultura eurocéntrica no nos ha permitido poner en valor, por ejemplo, a Rodolfo Kusch, por ejemplo, a Cuyen, por ejemplo, a Scanone, qué sé yo. Hay grandes pensadores, filósofos, a Mariátegui, ni hablar, ¿no? Y que en definitiva están muy encapsulados en instituciones o fundaciones, pero también pasa lo mismo como lo que hablábamos anteriormente, ¿no? No están en la academia, porque claro, es un pensamiento totalmente crítico y adverso frente al poder. Pero desde los 70 tenemos una pequeña Frankfurt en Latinoamérica. Me gusta decirlo porque la verdad que la primera Frankfurt, cuando nace en Europa, tenía esta mentalidad fuerte de estos pensadores, de los cuales he dicho y que hay muchos más, por supuesto, César Bondi. Y entonces, bueno, pero aún nosotros mantenemos de alguna manera fresco ese pensamiento crítico. Y eso es bueno, eso es esperanzador. Así que bueno, pensando un poco en eso. El punto 1, que ese encuentro es el primer punto de este encuentro es la crítica a la neutralidad, ¿no? A la neutralidad. Ese tema es importante, la neutralidad. La neutralidad, ¿qué significa ser neutro dentro de este panorama del que estamos nosotros hablando? No se puede ser neutro. La crítica a la neutralidad significa esto, ¿no? Ambas rechazan la idea de que la ciencia o la teología pueden ser neutrales. Ni la psicología ni la teología. La psicología social crítica latinoamericana
cuestiona a la psicología importada de Estados Unidos, por supuesto, que estudiaba al individuo aislado, con test y experimentos de laboratorio, y dice que eso oculta las relaciones de poder. Y esto lo trabaja mucho Ignacio Martín Baró en El Salvador, que fue clave. Fue clave. Y esta psicología individualista o individualizadora, bueno, es estratégica. Es necesario individualizar al sujeto para que justamente no surja la crítica. Porque la crítica tiene como un requisito, la comunidad. Porque la crítica, como ya dijimos, se es también transformadora. Y no se puede transformar a la sociedad individualmente. Es decir, yo solo no puedo hacerlo. Yo necesito un colectivo. Necesito un colectivo para poder transformar la realidad social. Pero lo que se ha venido trabajando durante muchas décadas es la individualización del sujeto, que también tiene su forma de explicarlo desde la masificación. ¿Parece ser algo, digamos, antagónico? No, porque la masificación genera justamente una expropiación de la singularidad y una apropiación entonces a ultranza del individuo. El individuo se transforma en una masa acrítica, en una masa apática. Entonces, es complicado pensar en la transformación social cuando tenemos las comunidades que han sido afectadas, han sido expuestas a un proceso de individualización cada vez más radical en donde nos cuesta un montón hablar con el otro. Nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón hacerle un planteo al otro de transformación social, de invitarlo, de convocarlo. Nos cuesta mucho convocar. Y fíjense que eso de pronto trae como consecuencia lo que suele pasar, ¿no es cierto?, en las sociedades en el presente. Las divisiones sociales, fragmentadas en diferentes grupos, clases, movimientos, espacios, tal vez todas piensan de la misma manera, pero no se terminan de aglutinar. Es como que es como si se hubiera logrado, ¿no?, destruir el aglutinante, que es la palabra comunidad. Es decir, que fíjense en que a la palabra crítica, a la palabra transformación, le agregamos la palabra comunidad. Comunidad. Pero comunidad requiere la disciplina y es exigente del estar con el otro. Es como una regla del juego. ¿Sí? Aquel que quiera decir, yo quiero estar en la comunidad, se arriesga a tomar partido de lo que significa estar en la comunidad. No estar aislado, o no permanecer aislado, no permanecer callado o callada, levantar la mano para hablar, proponer, formarse, estar atento a lo que el otro dice, hace o tiene. Es estar, el estar ahí de Rodolfo Kusch, es el estar ahí siendo. Porque yo puedo estar ahí en la comunidad, pero no siendo ¿qué? Comunidad. Una comunidad que no sea hacia su interior transformadora, que no sea crítica, no es comunidad. En realidad es un grupo que coincide en ideas, pero que no logra aglutinarse. Entonces ahí hay un problema que solucionar. Ahí hay un problema, que en realidad yo le diría, hay una cuestión a liberar. A liberar. Entonces,
Si se quiere tener un pensamiento crítico, uno tiene que entender que tiene que aspirar a la transformación social. Ahora, tiene que situarse en una comunidad concreta. Situarse en la comunidad concreta significa tomar cartas en el asunto junto al otro. Junto al otro. Tengo una idea, la planteo. Y si la idea es buena, la llevamos a cabo. Esta es la riqueza, entonces, del pensador crítico. Buscar comunidad. Que fíjense que esto que yo acabo de decir, en definitiva, es lo que nos pasa a todos los cristianos en todos los países latinoamericanos, frente a la ultraderecha en ascenso. Es importante esto, plantearlo, transmitirlo. ¿Por qué es importante? Y porque en realidad somos una comunidad crítica que busca la transformación social. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo todos. Es decir, fíjense, en Colombia, ¿cuántos cristianos hay? Y de pronto pasa lo que pasa. En Perú, ¿cuántos cristianos hay? Y pasa lo que pasa. En Argentina, pasa lo que pasa. Y en Chile pasó lo que pasó. Y ahora viene un nuevo planteo en Uruguay. Y en Brasil ya están levantando, ya se está planteando la situación. Entonces, ¿qué es lo que está, de alguna manera, qué es lo que está planteándose como exigencia? Que la comunidad cristiana, más allá de las confesiones, se transforme en una comunidad, sin renunciar a las confesiones de cada uno, sin renunciar al posicionamiento o a lo que esté haciendo, pero generar la comunidad cristiana, ¿sí? Para poder coincidir en que todos estamos de acuerdo de que no puede venir de alguna forma este ateísmo pragmático ¿a qué? A destruir los valores del Evangelio. Y es importantísimo tener una mentalidad también pragmática de qué es esto de la destrucción de los valores del cristianismo que tienen que ver con el amor, con la amistad, con la solidaridad, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que este ateísmo pragmático que se disfraza de pseudo-cristianos va en contra ¿de qué cosa? De la fe. Pero no solo de la fe, no solo de la fe. Si ustedes han leído a Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación Perspectivas, luego del capítulo 11, digamos, se plantea el tema de la esperanza. El tema de la esperanza. Durante muchos siglos, la teología ha hablado de fe. De hecho, la teología fundamental plantea la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, que la teología es dar razones de nuestra fe. Fe. Pero nunca se habló de esperanza. Claro, lo que pasa es que la fe es una cuestión abstracta. Y por eso la teología de la liberación va a rechazar lo abstracto y Gustavo Gutiérrez, cuando rechaza lo abstracto, le pone nombre y apellido a ese rechazo. Esperanza. Pero una esperanza activa. Una esperanza que movilice. Una esperanza que abrace. ¿Que abrace a quién? A los pobres. A esa opción preferencial de que se habla desde Medellín. Ahora, la importancia de rescatar la esperanza. Pero cuando un pueblo pierde la esperanza, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque esto es lo que hay que analizar y definir. Se está perdiendo la esperanza. Porque yo me animaría a decir que la fe no se está perdiendo. Se sigue creyendo en un Dios. Pero se está perdiendo la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, se pierde otra cosa. Porque así como cuando yo les digo que pensador crítico va de la mano de la transformación social, yo les digo también que, no yo, sino el mismo Gustavo Gutiérrez lo plantea, él dice que
el sujeto revolucionario es el que tiene esperanza. ¿Qué significa esto? Y significa entonces, en definitiva, que toda persona que tenga esperanza es un revolucionario. Entonces, tenemos que trabajar sobre la esperanza. Y no es un término romántico. No es un término romántico. Cuando yo me imagino a Moisés sacando al pueblo de Egipto con la esperanza de la tierra prometida, pasando por todo el desierto, no era una cuestión solamente de fe, sino era una cuestión netamente revolucionaria, que cree en un horizonte y que sí se puede lograr el horizonte. Pero eso se puede pensar y sentir, o como decimos hoy, sentipensar, siempre y cuando nuestra esperanza esté iluminada, encendida. No puedo caminar sin esperanza. No puedo. Y eso es lo que está destruyendo. Fíjense, para darles un ejemplo, en Argentina, la mayoría de los argentinos no tenemos esperanza. No tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque si tenemos que votar en las próximas elecciones, no sabemos si votar a la ultraderecha o a la pseudo democracia de Milei, o si votamos a la corrupción que lo trajo a él. Es decir, que no hay horizontes. Y ese panorama político lo que hace es desgastar la esperanza del ciudadano. ¿Qué puede? Y cuando decimos desesperanza, tenemos que decirlo claramente. ¿Qué es la desesperanza? La desesperanza es no esperar. Ya no se puede esperar. Y entonces, de alguna manera, lo que pasa con la persona que pierde la esperanza, que ya no espera, ¿qué es lo que sucede dentro del marco de la fe? Se diluye lo escatológico. Se diluye esa experiencia escatológica de la espera. Entonces, ya no esperamos mundos mejores. Ahora, fíjense en lo que sucede psicológicamente a nivel colectivo. Ya no esperamos, no tenemos esperanza. Por lo tanto, ya no hay proyecto. No hay proyecto. Y al no haber proyecto social, ¿cómo salimos de este enredo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos salir de esto? Si hemos perdido la esperanza, estamos en la oscuridad. Estamos en la oscuridad misma. Y esto es muy grave. Y esto hay que asumirlo. Los que estamos acá escuchando la conferencia somos pocos. Pero esto es un mensaje que hay que llevarlo a todo el mundo. Estamos en la oscuridad porque se está perdiendo la esperanza. Tienes toda la razón. Y bendito sea Dios Padre Todopoderoso de que los que estamos acá. Y que la remamos, como decimos en Argentina, la remamos con dulce de leche. Pero qué difícil que es vivir sin esperanza. Es muy difícil. Yo me gusta comparar el hombre de fe a ese hombre que no muere y que está como muerto vegetativamente, pero no muere. Ahora, el hombre que ha perdido la esperanza está totalmente muerto. No hay posibilidades. Entonces, hay un mundo que está muerto vegetativamente. Pero a su vez hay un mundo que está muerto totalmente porque no tiene esperanza. Entonces, la esperanza es una categoría dentro de la teología de la liberación y dentro de la psicología social que es absolutamente liberadora, porque es revolucionaria, porque apunta a la transformación social. Por algo, Freire habla mucho de la esperanza, pero la esperanza como una herramienta
no como una virtud teologal, como una herramienta, que ahí también hay que liberar al concepto de esperanza de los procesos teológicos conservadores. Una virtud teologal, cuando en realidad es una virtud absolutamente humana, y Friedrich Nietzsche lo podría explicar muy bien desde la voluntad de poder y desde la transvaloración de los valores, la esperanza, como una herramienta, como una herramienta. Está bien, queremos conciliar, dada por Dios, Dios te dio la esperanza, como una virtud teologal, perfecto. Pero a eso apunta la ultraderecha, a romper lo que Dios hizo, a romper lo que Dios ha creado, a romper lo que Dios nos ha regalado para poder sembrar vida en el mundo. El segundo concepto que se puede tomar, es este tema de que en psicología social debe haber una concientización. Concientización. Y esa concientización tiene, de alguna manera, o la tiene, una metasignificación que hay que rescatarla y liberarla. La palabra sion, o el sufijo sion, nos dice algo. Como les dije y como siempre digo, no demos todo por sabido. Las palabras tienen una gran significación, sion, que a veces ocultan una gran verdad. El sufijo sion nos indica algo muy importante, que nosotros no lo tenemos en cuenta porque, como les dije, damos todo por hecho, o es obvio. En el proceso de la construcción del concepto en Hegel se da el proceso de subjetivo, objetivo y totalización. En ese proceso se construye el sion. La concientización es la objetivación de una idea, es la totalización de una idea que se cristalizó, se confirmó, se fijó en la sociedad. La concientización. Por eso la concientización tiene mucho de sinónimo a la conversión. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la comunidad necesita una conversión, necesita una objetivación de su propósito. Proceso de hacer consciente la opresión interna, dice Martín Baró. Es una ruptura con lo que me ideologiza. Es la ruptura con aquello que trabaja en lo inconsciente y que me va atando y encadenando. Y entonces requiere una concientización, que también podríamos decirlo es un despertar. Por eso habla mucho de despertar de la conciencia. Pero nos quedamos cortos cuando decimos despertar de la conciencia si no nombramos la palabra clave, concientización. ¿Qué es lo que está faltando? Porque se ha roto el proceso hegeliano, esta cuestión de la subjetividad hacia la totalidad. Tal vez incluso yo me animo a decirles que se ha dado vuelta la lógica de Hegel. Primero se totaliza y luego se piensa en el subjetivo. ¿Qué es una persona convertida? Una persona que se concientizó de que la idea lo mueve y lo hace vivir eso que siente. Y que no cambiaría por nada del mundo eso que siente. Eso es estar concientizado.
Y eso es lo que hay que lograr. Dentro de la psicología social, dentro de la teología de la liberación, dentro de la pedagogía social o de la liberación. ¿Para qué? Para que esa opresión que viene desde adentro, como plantea Martín Baró, esa esclavitud pedagógica que tenemos muchos docentes y muchos alumnos, se libere y tome un camino de conversión. No tiene por qué limitarse la palabra conversión a la cuestión religiosa, para nada. Es la conversión del hombre, el hombre, la mujer, que encuentra su voluntad de poder, que encuentra su superhombre y que se autodetermina como un sujeto libre, pero que no puede pensarse solo. Necesita esto, hablarlo con el otro. Necesita al otro, de alguna manera, invitarlo, convocarlo, porque él sabe que lo que está en juego es esta cuestión de la voluntad de poder, la esperanza, está en juego si no hay comunidad. Porque aquel que se convierte, aquel que toma conciencia, sabe perfectamente que todo ese proceso fue gracias a procesos comunitarios, a procesos colectivos, y que no fue gracias a procesos libertarios o procesos que se dicen democratizadores o procesos liberales o de la ultraderecha. Entonces, la palabra colectivo acá también suena fuerte. La colectivización de la idea. La colectivización de la idea. Eso es una gran categoría para poder fijarla y acuñarla dentro de nuestro pensamiento crítico. Bien. Si alguien puede mandar un mensajito al grupo de Colombia, porque hay gente que me dice que no puede entrar. No sé si entró al final Sandra de Colombia. Fíjate, Mario, si puedes ver algo ahí o reenviar el link del Meet al grupo de Colombia y el general por las dudas. Te agradezco. Bueno, acá tenemos otra cuestión. El falso consenso y el sujeto histórico y la violencia psicosocial como 3 temas a tratar. Por supuesto que sí, y le doy la razón a mi querido amigo Oscar, que seguramente esto da para mucho, mucho, mucho más. Pero bueno, vamos tirando estas líneas, ¿no? Para que nos vayan despertando la inquietud. Y bueno, por supuesto, ahí está el compromiso de cada uno de querer profundizar a partir de lo que se escuchó y mañana pasado pueden volver a escuchar el video y tratar de decir, bueno, a ver, esto me interesó y investigo, leo, busco. O se contactan conmigo o con otros y charlamos y bueno, y seguimos profundizando esto. Eso es importante hacerlo. Seguir digamos, de alguna manera el hilo de lo que se habló. Fíjense que el falso consenso es una ideología dominante que hace que el oprimido vea como natural su propia opresión. Ya lo hemos hablado esto. Es la naturalización, ¿no?, de todo lo que nos ocurre. Es natural. Es natural que haya esta cuestión de la violencia simbólica, la violencia social, la violencia, qué sé yo, es natural. Es natural la corrupción política, sí, porque cada vez que alguien sube al poder, bueno, se termina corrompiendo. Y es natural, es natural. Y fíjense en que es tan natural que de pronto si a mí me dan la posibilidad de entrar como funcionario político, es tan natural que yo termino robando. Porque es natural. Y eso tiene que ver con unción, porque se ha objetivizado de tal forma, se ha totalizado de tal forma la idea de la corrupción que, bueno,
Y entonces ahí se habla de pecado estructural, también se puede hablar de corrupción estructural, que se transforman en sistemas. Y entonces todos pensamos que el mundo es así. Y bueno, y eso nos lleva a lo que yo decía en otro momento, la ruptura con la esperanza, ¿no? El debilitamiento con la esperanza. ¿Cómo se debilita la esperanza? Entonces, claro, hay un sistema de poder, hay una estructura de poder, hay un falso consenso. ¿Por qué se dice falso consenso? Porque no puede ser que estemos todos de acuerdo con esto que está pasando. Cuando uno habla con las personas sobre temas que por ahí no se hablan en común, la gente dice, yo pensaba lo mismo, sino que no lo había dicho como usted lo dijo. Suele pasar eso. Porque la gente a veces piensa, ¿no? Está pensando críticamente, pero no se anima porque tiene el razonamiento de esto que estamos hablando, que ya está preestablecido. Entonces, pero cuando se empieza a sacar a la luz la verdad, la aletheia misma, el desencubrir la verdad, nos damos cuenta de que vivimos en un mundo falseado. Vivimos en un consenso falseado. Vivimos en un mundo que se nos pintó de una manera, pero que en realidad es otra cosa. Por eso es importante romper esos falsos consensos. Romperlos. De esa forma podemos romper el pecado estructural. Y fíjense en que este tema del pecado estructural, para poder de alguna forma acuñarlo en lo teológico, fíjense en que está tan acuñado que todos nos sentimos pecadores. Todos somos pecadores. Ahora, ¿qué es el pecado? Y en la catequesis nos explicaron que el pecado es la ruptura con Dios. Ajá. Entonces, ¿todos hemos roto con Dios? Si todos somos pecadores, ¿todos hemos roto con Dios? Yo creo que no. Y tampoco creo que haya una estructura de poder totalizante cuando yo creo en un Cristo liberador, cuando creo en un Cristo que dio la vida por mí en la cruz y que derramó su sangre. En términos históricos lo hablo, en términos absolutamente humanizadores. No puede ser humano el pecado. Si nosotros hablamos de la humanización del Evangelio, lo estamos liberando de esa estructura de pecado. Y eso adquiere una gran responsabilidad en el cristiano. ¿Cuál? De dar fe y esperanza de que el pecado ha muerto. Y esto de alguna manera, contrarresta el poder que alimenta esta fuente oscura. ¿Cómo voy a ser yo liberador del otro si yo soy un esclavo? ¿Cómo voy a ir yo a tal lugar si soy un pecador? ¿Cómo yo voy a hablar de esto si soy un ignorante? O, por ejemplo, el caso de la mujer, que se le ha marcado a fuego de que es inferior. ¿Cómo yo, mujer, voy a encarar la estructura si yo soy inferior? Y eso es un inconsciente que ha sido marcado en un falso consenso. Pero para romper el falso consenso hay que dar el paso adelante. Porque también se nos ha dado un falso consenso en que la jerarquía es la que manda. Pero la jerarquía no es la que manda es Dios. En todo caso, si queremos ser puristas,
¿Quién manda? Jesucristo. ¿Quién manda? El Espíritu Santo. Fíjense en que en eso a mí siempre me dio una cierta sensación de extrañeza, ¿no? Si el Espíritu Santo sopla, sopla libertad. No sopla jerarquía, sopla libertad. Es el Espíritu Santo el que rompe el falso consenso, entonces, si lo planteamos en términos teológicos. El sujeto histórico. Bueno, en el sujeto histórico, ¿nosotros qué encontramos? Que el pueblo deja de ser objeto de estudio y se vuelve actor de su transformación. De eso es lo que estamos hablando. Y pensando en aquel famoso libro de Fujimori, donde hablaba de que el libro se llamaba El fin de la historia. Estoy un poco viejo porque siempre lo nombro, pero el fin de la historia para Fujimori era justamente esto, que el hombre dejaba de ser un ser, dejaba de ser un sujeto histórico. ¿Por qué? Porque necesitaba Fujimori pensar en un sujeto que se siguiera dejando manipular. Pero el sujeto histórico es el que toma la transformación desde su voluntad de poder. Es un hombre que hace historia. Entonces, el pobre es sujeto de su propia liberación, no solo receptor de caridad. Hay una canción, hay una pequeña frase de una canción de los orimareños uruguayos, de los años 50, creo, si me equivoco, perdón, pero ellos decían, es tiempo de justicia social, ya no es tiempo de caridad. Era una canción muy revolucionaria. Entonces, el sujeto histórico no cree ya en la caridad. Él no quiere recibir un paquete de fideo. Él lo que quiere es ser parte protagónica de la historia. Y ahí hay algo muy importante, porque vamos uniendo cabos. Crítico social, transformador social, hombre de esperanza, hombre revolucionario, sujeto histórico. Historia no es una simple actualización de hechos, eventos, fechas, nombres, corrientes, movimientos. Historia es cómo el hombre va dejando huella en el tiempo y en el espacio. Y en ese cómo nos jugamos la actitud. ¿Cómo? ¿Cómo se juega el hombre en la historia? ¿Concientizado? ¿Deshumanizado? ¿Liberado? ¿Esclavo? ¿Cómo se la juega? Otro título es La violencia psicosocial, propia de Martín Baró, donde analiza el trauma de la guerra, el miedo, la mentira, institucionalizada. Porque vivimos en una mentira institucionalizada. Y fíjense en cómo estamos, que nos mienten en la cara, y como está institucionalizado, no hay un levantamiento popular. No hay un deseo de generar una comunidad masiva de individuos liberados. No lo hay. Porque no puede ser que hasta este punto, el pensamiento crítico aún siga siendo visto como una cuestión meramente crítica o de protesta, pero no de transformación social. Si tuviera Carlos Marx entre nosotros, nos diría, mucha crítica, muchachos, pero no hay transformación social. Pero también nos diría, lo que pasa es que han destruido la comunidad, el colectivo. Porque han acuñado la violencia estructural como pecado.
te sentís culpable. Si vas a hacer una guerrilla, si vas a hacer un quilombo, si vas a cortar la ruta, si vas a protestar violentamente con un cartel, entrando, rompiendo una valla, entrando al Congreso, haciéndole, te sentís mal, porque vos te sentís violento. Han hecho que los que protestemos por la justicia social nos creamos violentos, cuando la violencia real la han construido ellos. Eso también hay que liberarse, de no sentirse culpable. De no sentirse culpable de decir, por ejemplo, se pueden ir a la mierda. No podemos vivir de esta manera. Entonces, liberar las palabras, liberar las emociones, liberar los sentimientos, liberar los conceptos, liberar los dogmas, y tomar conciencia, concientización de que nosotros en realidad somos más. Bueno, ya vamos terminando, creo. Martín Baró habla de la influencia mutua. La influencia mutua. Martín Baró. Se los recomiendo. La influencia en Martín Baró, que es jesuita y psicólogo social. Su obra es Acción e Ideología y Psicología de la Liberación. Muy recomendable para profundizar estas cuestiones. Usa categorías de la teología de la liberación para analizar el trauma de la guerra civil salvadoreña. Y hablaba de salud mental y guerra como problema político. Fíjense qué interesante. El suicidio, para dar un ejemplo, es tomado como un trauma mental, como una enfermedad mental. Y no nombran la cuestión política. No es un problema político. Es un problema de salud mental. Es decir, estás enfermo. Si vos te suicidas es porque sos un enfermo. Eso te dicen en realidad. Y Baró está diciendo otra cosa. Que la violencia ejercida es política. Pero porque sabe lo que está diciendo. Pero ¿por qué sabe lo que está diciendo? Porque está pensando en Aristóteles. Cuando Aristóteles plantea la política como la administración de la polis, entonces yo saco conclusiones. ¿Cómo nos están administrando? Porque te administran, ¿eh? Porque el per cápita tiene que ver con una administración. Entonces administran la felicidad, administran la esperanza, administran la alegría, administran las emociones. No solo administran las cuestiones materiales. Hasta yo podría decir, hay un ingreso bruto interno por cada país y hay un ingreso interno espiritual que cada vez está más flaco. No es que porque un país sea sumamente desarrollado, sea desarrollado espiritualmente al mismo nivel. Por eso también eso es motivo de pensar y de reflexionar y poner en juicio. Queremos países desarrollados, perfecto. Pero también queremos personas liberadas interiormente. Freire influye a ambos, desde la pedagogía del oprimido, que si no han leído ese libro, tienen que leerlo. La pedagogía del oprimido, y que se usa mucho en las comunidades eclesiales de base prácticamente como un manual, y en proyectos de psicología comunitaria.
Freire nos enseña muchísimo el tema de la pedagogía del oprimido, rompiendo esas cadenas del oprimido frente al que oprime, frente al que está ahí imponiendo. Y a mí me gusta mucho recordar una anécdota de Paulo Freire en la selva, cuando él estaba enseñando a adultos, y eran mineros, trabajadores de la selva, ahí, Amazonas, y Paulo Freire trae una pizarra y hace como dos columnas, en una pone Paulo y en otra pone trabajadores o alumnos, y entonces dice, vamos a hacer un juego. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes la responden. Usted hace una pregunta y yo la respondo. Y por cada pregunta bien respondida es un punto. Entonces, él empieza y dice, a ver, ¿qué significa filosofía? Entonces, claro, los trabajadores no sabían qué era filosofía. Entonces dijeron, no lo sé. Bueno, entonces él puso un punto para mí, 0 para los trabajadores. Ahora preguntan ustedes. Entonces un minero preguntó, o albañil creo que era, preguntó, ¿qué es una plomada? Ustedes saben lo que es una plomada. La plomada es esa piola o ese hilo con algo de metal que hace que, manteniéndolo quieto, hace que cuando uno construye una pared, la pared esté derecha, según el hilo ese. Freire no sabía lo que era una plomada. Entonces él dijo, no lo sé. Entonces, un punto para los trabajadores, 0 para el profesor. Así hizo 10 preguntas. Y salieron, por supuesto, 10 a 10. Y ahí donde él les dice que por qué se sienten oprimidos frente a aquel que no sabe lo que ustedes saben. Acá nadie sabe más que nadie. Cada uno sabe sobre su realidad, sobre sus experiencias, sobre su historia. Y ahí él demuestra concretamente de que no hay por qué tener vergüenza. Y en esa vergüenza se encierra la debilidad del pobre. El sentirse pecador, el sentirse ignorante, el sentirse poco sabio, poco inteligente, cuando no se da cuenta que él sabe un montón de cosas. Un montón. Bueno, esto que estoy hablando se cristaliza en el método que todos sabemos ya, ¿no? El de ver, juzgar y actuar. Que son partes de la realidad concreta de la opresión, la analizás y actuás para transformarla. Para transformarla. No para actualizarla. Porque eso es lo que venimos haciendo, actualizando. No, hay que transformar. Ese es el camino. Bien. ¿En qué quedó esto hoy? Bueno, ¿en qué quedó esto hoy? La psicología de la liberación, porque de eso estamos hablando en realidad. Se trabaja con acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia política. Y esto es una gran tarea pastoral que no tiene por qué pasar por una parroquia o por una comunidad religiosa. No. El trabajo de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia social se puede dar desde muchas perspectivas y muchas maneras, dentro de la escuela, dentro de un sector político, dentro de un sector de salud. Es decir, hay que trabajar sobre las víctimas propias de la violencia social, algo que no se habla así digamos, totalmente, digamos, descaradamente, digamos. La violencia política es la violencia de la mala administración, y que no es una mala administración porque es mala nada más, sino porque hay una cuestión, ¿no?, de estrategia, planificación. Por eso Friedrich Nietzsche, Marx, Freud son de la sospecha. ¿Por qué son de la sospecha? ¿Por qué son pensadores de la sospecha? Porque ponen todo en tela de juicio, y nosotros
tenemos que poner todo en tela de juicio. ¿Por qué hicieron esto o aquello? Los que están en la jerarquía eclesial, en la jerarquía política, en la jerarquía educativa. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Qué hay detrás de esa decisión? Porque se está generando violencia. Cuando yo encuentro una tremenda crisis educativa, en donde hay una tremenda crisis sobre pensamiento crítico en los estudiantes, yo tengo que pensar eso como un resultado de la violencia política. Cuando hay un montón de gente que está perdiendo la fe y la esperanza, es porque también ha habido una violencia política. Entonces, yo no puedo quedarme quieto frente a ese delito, porque así como hemos dicho que no se tiene que decir Jesús fue crucificado, sino que decimos Jesús fue asesinado. Bueno, también hay que decirlo de esta forma. Es un delito la violencia política. Es estructural, es ideológica, es pensada, trabajada. Eso lo sabemos perfectamente. Y como lo sabemos perfectamente, tenemos que decirlo por su nombre. La política comete un delito, ¿cuál? Destruye la esperanza del pueblo. Lo que pasa es que no se ve delito porque no hay sangre, porque no hay un cuerpo muerto. Pero les recuerdo una frase de Teresa de Calcuta, cuando estuvo en Nueva York, en su primer viaje. Caminaba y ella decía, veo solo muertos caminar. Me imagino hoy. Ahora, esos muertos, ¿a quién le pertenecen? A la violencia política. A la violencia política. Por eso la importancia de la memoria, de lo que venimos hablando. Por eso la importancia de resignificar el trauma como una cuestión de violencia política, como una especie de estrategia demográfica dentro de los censos. ¿Cómo podemos eliminar fracciones sociales? Bueno, ¿qué es lo que queda a todo esto? ¿Qué es lo que queda? Queda como tarea pensar las relaciones concretas entre pensamiento crítico, transformación social, esperanza, proyecto, histórico, historia, concientización, que no es tomar conciencia yo, tomar conciencia todos y luchar y resistir por eso. La psicología social aporta herramientas para entender el daño psíquico de la opresión y eso hay que tomarlo como tal. Baró está hablando muy en serio y está denunciando concretamente que se daña psíquicamente a la sociedad. Usted podría decirme, es un problema mental. Sí, es un problema mental, pero ¿sabe qué? El problema mental lo desarrolló usted con sus políticas públicas y sus políticas privadas y su corrupción política. Por eso es violencia política. No solo la corrupción debe ser juzgada, sino también esto debe ser juzgado. ¿Y quiénes son los que deben juzgar esto? Porque no tenemos un derecho para esto. Los teólogos de la liberación. Y yo tomo este guante. Porque nosotros estamos atravesados por estas tres categorías fuertemente. Psicología social, pedagogía de liberación, teología de la liberación.
Estamos llamados a generar una nueva ética, con su nueva estética, como lo planteó en su última obra Enrique Dussel sobre la estética de la filosofía de la liberación. Importantísimo tema a desarrollar y trabajar, de a poquito, porque es largo, pero estamos obligados a generar un desarrollo ético, estético, para una lucha de la liberación. En tiempos en donde la guerrilla ya no está, en tiempos en donde no está la posibilidad de un Che Guevara, de un Mao Zedong, en tiempos en donde no pasa por ahí la liberación, sino que pasa más por la conciencia. Por ahí pasa la revolución, por la concientización y la revalorización de la esperanza. Bueno, he terminado. Muchas gracias por la escucha. Perdonen, por ahí dije una mala palabra. Pero hay que decir las cosas como son. Así que bueno, yo ahora espero sus comentarios. Marito, mi profesor Mario colombiano, ahí va a guiar seguramente el conversatorio. Ahí me gustaría que, si puede ser, que inicie el conversatorio el hermano José Arturo. Me gustaría. Perdóname, José Arturo, te mando al paredón. No exageres, Rodolfo. Te agradezco. Te agradezco montones y vea que me tocaste mucho la sensibilidad porque son temazos que son necesarios retomar, releer y volver a buscar cuáles son los aportes que esas disciplinas nos hacen actualmente para entender los problemas que vivimos ahora, pues que uno dice, bueno, de los 70, los 80 a la tercera década de este siglo, pues pueden haber variaciones, ¿no? Pero esas variaciones es en cuanto a interpretación. Pero ¿qué papel cumplen esas disciplinas hoy o cómo podrían apoyarnos hoy para entender las realidades de estos fenómenos que nos toca vivir y que, bueno, que uno dice, ahí está el pecado estructural enraizado y qué podemos hacer para desenmascararlo, como decía Martín Baró o don Ignacio Ellacuría, y bueno, y ver de qué manera nos comprometemos para transformar esas realidades. Pero bueno, quería decir dos cosas puntuales. Una, que no es Fujimori el que escribió el libro del fin de la historia, fue Francis Fukuyama, un filósofo estadounidense. Tenés razón. Por allá por el finales de la década de los 80, por ahí en el 89 o algo así. Pobre Fujimori. Bueno. Fujimori era el expresidente peruano, sí, padre de la Keiko. Pero bueno, esa era una cosa. Y lo otro, bueno, muchos elementos. Yo creo que cada una de esas tres disciplinas, pedagogía de la liberación, psicología de la liberación
y teología de la liberación pues merecen un montón de reflexión y de profundización. Yo, si te parece, Rodolfo y J. Mario, yo podría aportar algo en el tema de la psicología de la liberación desde la propuesta de Martín Baró en Centroamérica. Y bueno, y una cosa que quiero adelantar es que Martín Baró, en su libro Psicología de la Liberación, ve la pedagogía, ve la psicología y ve la política como mediaciones para el anuncio, para las labores de la iglesia y por supuesto que para el quehacer teológico. A mí me parece que no podemos descartar eso porque hoy pues, nos ayudan a leer, a entender la realidad, a interpretarla y por supuesto que esos serían los insumos hoy para la reflexión teológica latinoamericana. Pues nos ayudaría, ¿no? Ya no meramente la filosofía como era la que argumentaba anteriormente la teología, sino ahora desde otras disciplinas podrían haber elementos para argumentar la reflexión teológica. Ese es como un elemento que quería resaltar hoy. Y me parece que es muy claro eso en ese libro que él no alcanzó a terminar de escribir. La mayoría lo elaboró él, pero lo terminó Amalio Blanco, un psicólogo social español, y fue editado en 1990. Y a Martín Baró lo asesinaron el 16 de noviembre de 1989, junto con Ignacio Ellacuría y otros jesuitas, y las dos mujeres ahí en la UCA, la casa de ellos en la universidad. Entonces, sí, yo podría aportar un poco en torno a eso, si les parece, en un futuro miércoles, porque hoy pues no justifica que yo me ponga a hablar acá y no le dé chance a los otros hermanos o hermanas de que participen. Pero sí podría ser como otro elemento en otra ocasión, si les parece. Sí, tomamos la palabra para el miércoles que viene. Entonces, Arturo organiza algo concretamente con Baró. De acuerdo. Perfecto. No tenía claro que estaba eso fijo. Estoy de acuerdo. Sí, estaba planeado con Jesús. Sí, totalmente. Ningún problema. De acuerdo. De acuerdo. Vale, J. Mario. Gracias, José. Gracias. Y gracias a ti, Rodolfo, porque un temazo, vuelvo a decir, que nos provoca un montón de reflexión. Gracias. Ahí Oscar quiere hablar. Bueno, creo que, como dice José Arturo, esto es un temazo que hay que empezar a desglosar desde el mismo término que es el pensar crítico. Porque yo ahí creo que esto sería lo primero que tenemos que acabar de dejar en claro. Porque todo lo demás es consecuencia tal vez de esa primer pregunta. Y todo se va encadenando, porque el pensar crítico, ¿qué es? No es, como muy bien nos decía Rodolfo, no es protestar. El pensar crítico no es decir no estoy de acuerdo con esto y poner argumento para decir por qué no estoy de acuerdo. Eso no es pensar crítico, eso es pensar en discordancia. Pensar crítico, ¿cuándo es realmente crítico? Algo es un pensar crítico cuando realmente va al meollo de esta cuestión.
los humanos somos los únicos que nacemos incompletos, inmaduros y que necesitamos desarrollarnos. No nos pusimos nosotros, nos pusieron. Porque nadie puede decir yo me puse, me pusieron. Y al ponerme, de alguna manera, me comparten. Yo soy fruto de un compartir. Y en ese compartir empiezo a hacer. Pero ¿cómo me puedo seguir realizando? Haciéndome. Y para eso, ¿qué necesito? Necesito que me sigan aportando, transmitiendo. ¿Cuál es el sentido de la transmisión? Y me tienen que transmitir que cuando nazco, que ya soy nada más que un viviente, que ni siquiera, si no me tienen, ni siquiera me puedo estar parado, menos caminar, no puedo hablar. Al revés, nazco y entro en una crisis donde tengo que empezar a ver cómo me puedo mover autónomamente, con un mínimo de autonomía, que es poder respirar, poder controlar los niveles de azúcar en la sangre y demás cosas que sabe un neonatólogo. Porque si no, no sigo viviendo. Si me dejan, nací, me dejan 20 minutos ahí, 1 hora, 2 horas, pues me puedo acabar. Y se acabó. Necesito de transmisiones nuevas. Y esas transmisiones van desde el alimento a después ir transmitiéndome la cultura. Pero no solamente la cultura, que la cultura es hasta cómo me paro, cómo voy a caminar, cómo voy a empezar a poder hablar, manejar simbólicamente al mundo. Porque yo no vengo con el mundo ya organizado instintivamente, de modo que yo nazco como nacen los animales y a los 15, 20 minutos están caminando, saben dónde ir a comer, comen, toman el líquido que necesitan, son capaces de correr. No, yo todo eso lo tengo que ir aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el pensar crítico? Es el pensar cuando uno puede poner en crisis, zarandear, a ver qué es lo que a mí me permite ser humano o me impide ser plenamente humano. Este es el origen del pensar crítico. ¿Qué es lo que me posibilita ser humano o me impide ser un humano? Y acá viene todo este planteo subsiguiente. ¿Cómo es que este saber crítico se puede instrumentar? Porque eso es muy importante. ¿Cuáles son? Porque en base a esto, ¿qué es lo que me posibilita ser humano o me impide ser humano? Esto no es planteo mío. Esto es planteo, por ejemplo, de Hinkelhammer. Un artículo de Hinkelhammer sobre esto, sobre el pensar crítico. Para eso, ¿qué necesito? Y bueno, acá vienen todas estas cuestiones que veníamos planteando. Primero, es cierto, necesito algo que es elemental. La psicología en cuanto se va a encargar de cómo es que el humano, de alguna manera, va haciendo su proceso de desarrollo. Pero no es solamente eso. También en eso va a tener que ver las reconceptualizaciones de las ciencias que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo humano, que es, por ejemplo, todo lo que es vinculado al mundo de la salud física. Pero no solamente eso, sino que como voy a recibir la cultura, ¿qué tiene que ver la cultura que yo recibo? ¿Es la cultura que a mí me hace humano o es la cultura que el sistema le conviene porque a mí me tiene ubicado acá y allá? Porque entonces viene todo este planteo de que no hay nada neutro. Todo tiene sentido, direccionalidad política y tiene que ver con el sistema.
el sistema que exige y por otro lado hasta dónde el sistema me da lugar a que yo me desarrolle humanamente. Porque el sistema es un sistema organizado a través de la conquista en el mundo. Todo este saber de Wallerstein sobre el sistema mundo, pongamos, cómo poder trabajarlo. ¿Cómo entonces tiene que ver esto con la psicología, con las ciencias reconceptualizadas en torno al proceso salud-enfermedad? Porque ya que hablábamos de eso, ¿cómo es la epidemiología crítica? A diferencia de lo que es centrarla en el proceso salud-enfermedad en un humano individuo. ¿Qué tiene que ver el sistema mundo con las maneras de enfermar y con las maneras de poder vivir? Los libros, Epidemiología crítica de Breil, por ejemplo. Y así podemos, esto necesitaríamos desarrollarlo, porque Paulo Freire en esta línea, consciente de lo que es el proceso de inculturación por la que desde que nazco me van transmitiendo una cultura que es del sistema, y esa cultura a lo mejor no tiene que ver con mi vivir, pero es la cultura que recibí. ¿Y cómo es la crítica, el planteo de la problematización en Paulo Freire? ¿Cómo es esto de problematizar? Y cómo en el problematizar juega aquel famoso escrito de él, lectura de la palabra, lectura del mundo, de la realidad. ¿Cómo es ese encuentro donde él dice entre el educador y el educando? Todo el que viene a un proceso educativo viene con una X lectura del mundo que es la que él vive todos los días. Él vive en base a un esquema cultural que interiorizó que le permite vivir hasta acá. ¿Y cómo vive? Y con eso llega y puede hablar de esa realidad. Pero ¿cuál es el papel del educador que tiene que entrar en diálogo con él? ¿Desde dónde? Desde una lectura y desde una direccionalidad para ponerlo en problema, de modo que pueda analizar qué es lo que a él le posibilita ser plenamente humano y qué es lo que le está impidiendo. Cómo esto después hay que construir un proceso de una producción colectiva, cultural entre ellos. ¿Ve? Todo esto, discúlpeme, esto que estamos hablando es realmente de una riqueza que tendríamos que ir viendo y desarrollando. Porque entonces este problematizar que tiene que ver con la concientización, eso que él llama cómo pasar mediante el proceso de acción-reflexión, cómo pasar de la conciencia intransitiva a la conciencia crítica. Todo este planteo de Paulo Freire muy importante, que nos sirve para la pastoral concreta. Y entonces ir aprovechando, tendríamos, porque lo de hoy es de una riqueza muy, muy seria. Bueno, yo hago este aporte. Gracias, Jota. Primero, darle las gracias a Rodolfo por el aporte de esta noche. Me ha dejado claro la función, la labor que debemos, o la postura que debemos tomar frente a situaciones que se nos presentan y que dice ya, lo hecho estuvo y ya miremos a ver qué hacemos. Ya, el accionar. Tenemos ahorita un problema, pues un reto ahorita grande, que es seguir adelante. Yo pienso que a todos nosotros nos ha dado muy duro, a mí me costó mucho recuperarme por la situación del país,
pero este tema, como dice Osquitar, fue un temazo. Y lo he repartido en las tres partes donde Rodolfo mencionaba, del el ver, el juzgar y el actuar. Y desde la psicología social, voy a leer un poco de lo que pude sacar. Dice, pongo de presente la importancia de la conciencia crítica, la organización comunitaria y el compromiso con la dignidad del hombre, especialmente con quienes viven en situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Y vemos también el juzgar desde la teología de la liberación, que es buscar interpretar el mensaje cristiano o evangélico desde la realidad de los pobres y las estructuras sociales que generan injusticias. Pero también vemos entonces el actuar, que entonces vendría a ser como nuestras acciones ya concretas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ahorita, ¿no? La posición que debemos de tomar, ¿no? Es seguir en esa comunidad, es seguir tratando de transformar personas desde la dignidad, desde la solidaridad y la participación comunitaria. Me quedó claro la tarea que debemos de seguir ahorita. Es un trabajo desde ya que tenemos que continuar. Bueno, de hecho ya lo venimos haciendo, pero ahorita más que nada no podemos bajar la guardia y seguir adelante con esto. Y tiene que ver mucho con el estoicismo también, ¿no? También me llamó mucho la atención porque es seguir uno adelante, es accionar, es hacer, llevar a conductas concretas. Muchas gracias, Rodolfo, nuevamente. Me parece que se quieren ir a ver el partido. Sí. ¿Y queda algún partido todavía? Ahora está jugando... no me acuerdo. ¿Quién está jugando ahora, Lore? Ese es el pan y el circo. ¿No? México está jugando ahora. A México. Ya. No, yo solo estuve muy atento y haciendo mi propio ejercicio casi terapéutico con la exposición de Rodolfo, porque ayer, pero sobre todo hoy, he estado en una dinámica de escucha, de acompañamiento, de recibir toda esta descarga, ¿no?, que tienen nuestras bases políticas, sociales con la derrota electoral, y obviamente alimentando la esperanza, intentando enfocar las cosas más allá de los errores de la campaña, mirarlo más estructuralmente. Y bueno, ustedes saben que eso produce mucha fatiga. Entonces, aproveché este ejercicio de la noche, de la exposición de Rodolfo, para recargarme. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Jesús. Gracias. Y espero que, bueno, a todos los colombianos les digo siempre que, bueno, y a los peruanos también les he dicho, ahora no hay que parar. Es como que la campaña hay que seguirla como para ganarla y para sacar frutos de toda esta historia. Porque por lo general
siempre pasa lo mismo, se nos va la euforia, ganemos o perdamos, y después retomamos la campaña un año antes. Yo creo que hay que trabajar desde ya con la concientización, con el trabajo, como si estuviéramos en campaña. Porque si no, nos enfriamos y después, bueno, entonces, no importa que falten 4 años. Acá me doy cuenta que mañana se tiene que ir el hombre y la mujer de Perú. Sí, tal cual. Yo también pienso que el asunto es, acabado esto, hay que hacer eso de que es bien conocido por ustedes, que es el tema de la acción-reflexión, aquel método de investigación, de acción-reflexión, lo que dio origen a lo que es la investigación participativa. Cómo ponerse a trabajar ya con la misma gente en la problematización de lo que sucedió. ¿Por qué sucedió que esta campaña fue así y por qué dio este resultado? ¿Cómo jugó el imperio? Porque acá no jugaron solamente los colombianos. ¿Cómo jugó el imperio? ¿Cómo jugaron los multimedios que hacen la comunicación social a través de los multimedios? ¿Cómo trabajaron las redes sociales? ¿Cuánta plata se invirtió para hacer lo que se hizo y ayudar a que la gente se empiece a problematizar y a preguntarse qué tiene que ver con su vivir lo que hicieron en el voto? ¿Cómo? Porque eso es cuestión desde ahora, como dice muy bien Rodolfo. Si no, después se repite lo mismo. Porque además este no es un fenómeno de Colombia. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Perú? ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Que lo de Colombia es novedad? ¿O es del resto que quedaba de resistencia dárselo? Rodolfo aludió, ¿qué puede pasar en Brasil con todo lo que están haciendo? ¿Qué pasó en el Caribe? Las votaciones en el Caribe. Y ahora, porque y los que no van a votación, fíjense que Rubio, ¿qué está diciendo de Cuba? No le está diciendo que pueden hacer una intervención militar, si no hay otro camino, se lo está diciendo abiertamente. Es decir, está demostrando el sentido de dominación imperial sobre todo el continente. Bueno, no sé si alguien quiere, de gente nueva, quiera decir algo que le pareció. Bueno, muchas gracias a todos, cada uno de ustedes. Fuerzas, bendiciones, ¿qué más decirles? Y gracias siempre por estar los miércoles, y le doy las gracias por, de alguna manera, de compartir, cuando mande la grabación, Mario, compartirla con sus compañeros, hermanos, a otras personas en las redes. Les insisto, publiquen en las redes, combatamos en las redes, tenemos la posibilidad. Es seguro, la confrontación es demencial. Yo les conté la otra vez lo que había pasado con lo que yo había publicado. Y solo que yo no he recibido ninguna amenaza. Igual, bueno, en mi caso yo me conozco. Si recibo una amenaza, se lo publico siempre. Así que está que no. Yo soy muy, en eso soy muy necio. Ahí Jesús quiere hablar. Sí, no, pensaba a propósito de lo que comentabas, Jota, más allá del tema de las amenazas, pero a propósito de
el reto de convertir estas grabaciones, estas reflexiones también en piezas pedagógicas, ¿no? Para poder divulgarlas, para poder llevar el mensaje sin exponer a personas concretas que puedan estar en situación de riesgo, ¿no? Como el caso que comentabas. No sé cómo, pero bueno, ya hemos hecho cosas antes, ¿no? Eso es más trabajo, pero también es la posibilidad de que le llegue a la gente que no va a verse un video ni de 10 minutos, ¿sí? Claro. Entonces, mucho menos uno de 2 horas. Bueno, yo hice... Entonces, sí, eso. Perdón. No, sí. Dale. Yo grabé las diferentes intervenciones que hice en videitos de 8, 7 minutos, 6. Así que se las voy a reenviar si quieren se las reenvío al grupo general o me las piden para no llenar el grupo por ahí, digo. Si querés te envío los videitos a vos y vos los subís. Yo también los subo a mi canal, igual. Discúlpeme, yo lo que voy a pedir es que alguien después, bueno, voy a pedir ayuda para entender cómo es esto, porque Lo del canal. esto de YouTube, todo eso, le voy a pedir a alguien que me ayude Bueno. poderme... Ahí Mario o yo, el drama. Es fácil, no te preocupes. Igual si quieren los videitos por separado, yo se los paso por privado, porque también es verdad que por ahí estalla el grupo general y complica. Entonces, si piden los videitos, se los mando por privado. Perfecto. Bueno, si no hay más que decir, hacemos una oración final. Me gustaría que hubiera una mujer para que haya una oración final, por favor. No sé ahí. Si no, pongo el dedo yo ahí. Anaís, sin H. Bueno, pues darle gracias al Dios de la vida por permitirnos reunirnos en su nombre. Que el Dios de la vida derrame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros, en especial ahorita en Rodolfo, que nos dio el tema, nos dio luces, nos abrió el camino, nos dio el actuar, porque queda uno como que ya ahora ¿qué hacemos? Pero como dice Osquita con el temazo, nos dio el actuar. Es darle gracias al Dios de la vida por eso, a Rodolfo por su intervención y que pedirle al Dios de la vida que nos fortalezca, nos ilumine, nos acompañe en este camino para bien y beneficio de la población y sobre todo de los más necesitados. Te doy gracias y te lo pido, Señor. Amén. Un saludo a Jorge. Saludo a Emilia, que no sé si está en España o en Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos. Entonces no está tan tarde. Sí. Emilia, ¿no tenés nada que decir después de la oración? Muy callada. Sí, lo que me pasa es que como viajé ayer, le decía a Lore, ya entré tarde porque quedé dormida, estoy como, me faltan neuronas. Tenés cara de cansadita. Bueno, descanse, mujer, descanse. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias, Sí. Flora. Quiero ver tu sonrisa, Flora, antes de acostarme a dormir. Bueno,
No sé qué digo. Gracias con todos y todas y un buen descanso, una buena semana. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Jorge. Saludos a tu Abrazos. señora. Gracias, Jesús. Los vemos el miércoles, Jesús. Nos vemos en 8 días. Listo. El Será un tema, placer. la Torre de Babel y la Trinidad afectiva del poder. Me gustó. Con el tema de lo que venimos conversando hoy, precisamente. Listo. Hermoso. Bueno. Bueno.